Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre una parte fundamental en el mundo de la panadería, los prefermentos. Los prefermentos son una mezcla de agua, harina y levadura que se dejan reposar durante un periodo de tiempo para desarrollar sabores y mejorar la textura del pan. En este video te voy a explicar los prefermentos más comunes presentes en el mundo de la panadería. Comenzamos. Bueno, empezamos con el primer prefermento, la masa del día anterior o masa vieja. Es una tipología de prefermento muy fácil y sencillo. En los años 50-60 era muy común utilizar este prefermento para darle un toque diferente a las masas que en esta época uno utilizaba principalmente el método directo. ¿Qué es el método directo? Es el método más sencillo de realizar un producto. Mucha levadura, procesos cortos y en 2-3 horas ya tenemos el producto listo. Esto es el método directo. Añadiendo esta masa, vamos a darle un perfil organoléptico al producto totalmente diferente. Hay dos formas de hacer esta masa. Masa prefermentada, masa del día anterior, masa vieja, toma diferentes nombres. La manera más sencilla es mezclar harina, agua, sal y levadura. Aquí arriba te dejo un video que tengo en mi canal y te explico cómo realizar desde cero la masa vieja. Tenemos dos formas. Si no tenemos mucho tiempo, podemos realizar este prefermento con las cantidades que te doy y después dejarlo fermentar entre 3 y 6 horas. Y después vamos a implementar este prefermento alrededor del 20%, 30% sobre el peso de la harina. ¿Qué quiere decir? Que por cada kilo de harina vamos a agregar en una nueva masa entre 200 y 300 gramos de este prefermento. Esta es la manera más sencilla. La segunda manera es, vamos a obtener un producto diferente con mayor sabor. Podemos hacer la misma idéntica masa, la dejamos una hora a temperatura ambiente y después se va directamente a la nevera hasta 48 horas. La podemos utilizar tranquilamente después desde 8 horas, 10 horas. Si la vamos a utilizar el día siguiente, en este caso, respetando entre 8 y 12 horas, ¿qué hacemos? La sacamos de la nevera, la dejamos una hora a temperatura ambiente. Si estamos en un lugar con una temperatura entre 20 y 23 grados, por ejemplo. Si estamos en un lugar con un clima con una temperatura alta, en este caso la podemos utilizar directamente cuando sale de la nevera. Realizamos nuestra masa con harina, agua, levadura y los otros ingredientes y le vamos a agregar, como decía antes, este 20-30%, que quiere decir entre 200 y 300 gramos de prefermentos en esta masa. Es el mismo método anterior, pero con la diferencia que si le damos más tiempo de descanso, vamos a obtener un producto con un sabor totalmente diferente. En las panaderías es muy común esta práctica porque cuando se realiza una masa, casi siempre cuando uno porciona una masa, queda siempre un trozo de masa. Es una manera súper fácil, súper sencilla. Realizamos nuestra masa y ¿cuál es la diferencia fundamentalmente? Nos va a dar un sabor, una textura, un color al producto totalmente diferente. Vamos subiendo un poco el nivel y vamos mejorando las propiedades, como decía antes, organolépticas del producto. Como decía antes, la masa del día anterior podemos utilizar diferentes tipologías de masa, como dulce o salada, no importa. La idea es que uno aprovecha el poder leudante que tiene esta masa para dar estas características que nosotros queremos. La masa del día siguiente va a tener una formulación muy sencilla. Hacemos un ejemplo, 1 kilo de harina, 630 gramos de agua, 20 gramos de sal y entre 10 y 15 gramos de levadura fresca. Después podemos poner también otros ingredientes. No cambia para nada la receta que uno está acostumbrado a hacer, simplemente es algo más que nosotros agregamos para mejorar estas propiedades. Segunda masa, el polish. El polish es una masa muy interesante, muy utilizada en el mundo de la panadería francesa para realizar el baguette, pan icónico. Esta tipología de prefermento es un prefermento entre todos los más fácil en absoluto, porque se realiza con una parte de agua, una parte de harina y una parte de cantidad variable de levadura. ¿Qué quiere decir cantidad variable? Aquí
te dejo una tabla donde puedes ver, dependiendo del tiempo que uno quiere esperar, vamos a agregarle la cantidad necesaria de levadura. Para realizar panes con un tiempo más corto, en este caso, obviamente uno agrega más levadura, mientras para tiempo más largo uno agrega una cantidad mínima de levadura. Uno podría decir, ¿cómo puede ser que si yo lo agrego, por ejemplo, en un polish de 16, 18 horas, 1 gramo de levadura, después de 12 horas este prefermento, ¿por qué fermente si tienes esta cantidad mínima? En este caso tenemos el agua, que como sabemos el agua tiene una función muy importante en las masas, no solo hidrata la harina, activa todos los procesos químico-físicos. Cuando nosotros agregamos esta pequeña cantidad de levadura es más que suficiente para este tiempo de 12-16 horas. ¿Por qué? Con esta cantidad de agua el proceso de fermentación es mucho más rápido porque el agua ayuda, como decía antes, a acelerar el proceso de fermentación. Entonces, en este caso, una pequeña cantidad de levadura ayuda a realizar un prefermento que madure en el tiempo correcto y que nos aporta las características que nosotros necesitamos. Muy fácil. 1 kilo de harina, 1 kilo de agua y 1 gramo de levadura fresca. ¿Qué cantidad de polish podemos utilizar en una masa? Podemos utilizar desde el 30% hasta un 60, 70%, hasta el 80%, dependiendo un poco la tipología de producto que nosotros vamos a realizar. El polish se presenta como si fuera una papilla, como si fuera una crema cuando lo vamos a realizar con una espátula. En un recipiente mezclamos estos 3 ingredientes, utilizamos un agua con una temperatura un poco más alta, alrededor de un 24-25 grados, para que el polish pueda arrancar la fermentación. Y después lo dejamos, como decía antes, entre 12 y 16 horas. Utilizamos siempre una harina proteica, entre 12 y 13% de proteína, con un W alrededor de un 280, 300. Es la harina perfecta para esta tipología de producto. En general, esta es la harina perfecta para diferentes tipologías de prefermentos, no solo para el polish. Una vez que realizamos este producto, lo dejamos 12-16 horas. El día siguiente se presenta como un producto completamente leudado que ha duplicado o triplicado su volumen. Se presenta con muchas burbujas en la parte superior. Cuando está listo el polish, cuando empieza a crear en la parte central del recipiente un hueco en la parte central. Esto nos está diciendo que el prefermento ha llegado a su punto máximo y eso es el punto para utilizarlo. Aquí te voy a dar una receta súper sencilla para utilizar este polish en una masa. Todo depende de la tipología de producto que estás utilizando. Si nosotros, por ejemplo, realizamos una masa con 1 kilo de harina total, en este caso, el día anterior, cuando realizamos el polish, uno lo puede utilizar 12 horas antes, por ejemplo, 9 de la noche para hacer la masa de pan a las 9 de la mañana del día siguiente. De 1 kilo total de harina, cogemos 500 gramos de harina, agregamos en un recipiente la harina, agregamos los 500 gramos de agua y medio gramo de levadura, una cantidad mínima. De pronto es preferible utilizar una gramera muy pequeña que puede pesar estas cantidades. Medio gramo de levadura. Como decía antes, 25 grados la temperatura del agua, mezclamos, la dejamos 12-16 horas. Pasado este tiempo, el día siguiente le vamos a agregar en la amasadora o en la planetaria, en la KitchenAid, todo el prefermento adentro de la planetaria. Le agregamos la otra parte de harina, los otros 500 gramos de harina, y si queremos realizar un pan al 65%, por ejemplo, de hidratación, que quiere decir que por cada kilo de harina 600 gramos de agua, si ya tenemos 500 gramos de agua en el prefermento que añadimos el día anterior, el día siguiente le vamos a agregar solo 150 gramos. Le agregamos la cantidad de sal, por ejemplo 20 gramos, le agregamos la levadura, alrededor del 1.5-2%,
que quiere decir entre 15 y 20 gramos de levadura fresca, y realizamos nuestro producto, siguiendo los mismos pasos que realizamos el pan todos los días. El polish es una alternativa muy interesante porque nos da un sabor único a nuestros productos. Además, el polish nos da otra característica que es de fundamental importancia, que nos ayuda a mejorar las masas porque nos da extensibilidad. Si tenemos una harina elástica y no extensible, ¿cuál es la diferencia entre elástica y extensible? Elástica, cuando estamos moldeando una masa, se recoge. Esta es la elasticidad. Mientras, si sigue el movimiento cuando vamos a formar una pieza con nuestras manos, entonces en este caso es una harina extensible. Son dos características completamente diferentes. Mejora la extensibilidad de nuestras masas, el polish. Es una característica muy interesante si de pronto tenemos unas harinas tenaces. Tercer prefermento, la esponja. La esponja es muy común en Estados Unidos y también en otros países. Es una masa muy parecida a la masa del día anterior. De pronto es un poco más estandardizada en este sentido con una receta. Generalmente la esponja tiene un contenido de agua alrededor del 63-65%, que quiere decir que si realizamos una esponja sobre 1 kilo de harina, la cantidad de agua aconsejada está entre 630 gramos y 650 gramos. Es una masa que lleva agua, harina, sal y levadura y nada más. Mezclamos todos estos ingredientes, realizamos una masa como tal y después la dejamos fermentar un tiempo. Podemos trabajarla en nevera, podemos trabajarla a temperatura ambiente y el día siguiente la vamos a implementar en nuestras masas alrededor del 50-80% de la receta. Es una tipología de prefermento que nos da un aroma particular, diferente al polish y a la masa del día anterior. Es una tipología de prefermento que tenemos que cuidarlo bien porque si no desarrolla bastante ácido acético y después vamos a sentir este aroma muy marcado en el producto terminado. Dependiendo de las condiciones que tenemos alrededor de nosotros, de las condiciones del ambiente, la temperatura, decidimos si trabajarlo en nevera o a temperatura ambiente. Aquí te dejo una receta súper fácil para realizar la esponja. Entonces en este caso 1 kilo de harina, 630 gramos de agua, 5 gramos de levadura y 10 gramos de sal. Bueno, pasamos a otro prefermento, la biga. La biga es un prefermento sólido, muy utilizado en la panadería italiana. Es un producto muy interesante porque nos da una paleta de sabores increíble. Es un prefermento que tiene menos contenido de agua a comparación de otros prefermentos. Te dejo aquí abajo el link de un video de cómo realizar la biga desde cero. Para realizar la biga es súper fácil. Necesitamos harina, agua y levadura también en este caso. Cuando realizamos una masa, en este caso una masa por ejemplo al 50% de biga, que quiere decir la misma cosa como el polish. Utilizamos sobre 1 kilo de harina total, cogemos 500 gramos de harina, le agregamos el 45% de agua sobre este peso de la harina y le agregamos por la cantidad de harina el 1% de levadura fresca, 5 gramos. Mezclamos todo en una amasadora o una planetaria, 3-4 minutos, el tiempo necesario para permitir que la harina absorba esta cantidad de agua y después lo dejamos en un recipiente previamente engrasado, preferiblemente estrecho y alto, por 18-24 horas. Pasado este tiempo, el día siguiente, le agregamos el otro 500 gramos de harina para llegar al kilo total y le ponemos la otra parte de los ingredientes. En este caso, si realizamos una masa con 1 kilo de harina total, le vamos a agregar la cantidad de agua, la cantidad de sal, probablemente la cantidad de aceite y otros ingredientes y empezamos a realizar nuestra masa. Es una manera fácil y sencilla para dar un sabor diferente a nuestros productos. La biga es muy utilizada para la ciabatta, la famosa ciabatta. Es un pan clásico italiano que tiene una forma de chancleta, por eso toma el nombre de
en italiano significa ciabatta, y la podemos utilizar para un montón de panes. Podemos utilizar desde el 20% hasta el 100% de viga, dependiendo del sabor que queremos darle a nuestro producto. Último prefermento, de pronto el prefermento más conocido es la masa madre. La masa madre, como sabemos, es la famosa levadura natural. Aquí abajo te dejo un curso de 1 hora de masa madre, un curso gratuito donde puedes realizar una masa madre desde cero, masa madre sólida, masa madre líquida, donde vas a encontrar toda la información que necesitas para arrancar la masa madre, para conservarla, alimentarla, todo lo que necesitas saber. La cantidad de masa madre que podemos agregarle a una masa, también en este caso podemos utilizar alrededor entre el 20 y el 30%, dependiendo de la actividad fermentativa de la masa madre y sobre todo del sabor que queremos dar al producto. Ya terminamos con nuestro video. Espero que este video te ha sido útil. Te invito a suscribirte a mi canal y por cualquier pregunta me la puedes dejar aquí en los comentarios. Gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.